Estás escuchando Innovando Juntos, un espacio producido por AT para acercarte las últimas tendencias en tecnología y negocios. Bienvenidos al segundo episodio del podcast Innovando Juntos. En esta ocasión vamos a hablar, retomando un poco tal vez lo del episodio anterior, vamos a hablar de seguridad, específicamente en dispositivos y cargas de trabajo. Vamos a hablar de VMware Carbon Black. Para eso voy a estar participando yo nuevamente. Ya me presenté en el episodio anterior, me llamo Damián Muraña y me acompaña Agustina Parnizari, una compañera de AT, especialista en redes y seguridad, que bueno, va a estar conversando un poco conmigo de este pilar, digamos, de la estrategia de Zero Trust de VMware, que ya nos introdujo Waldemar Pera en el episodio anterior, con foco sobre todo en la protección de dispositivos y de cargas de trabajo. Agus, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida al podcast. Muchas gracias. Bueno, como dijo Damián, vamos a estar trabajando hablando un poco sobre lo que es seguridad en los endpoints, que es todo un tema. Generalmente todo lo que refiere a seguridad, a foco a los usuarios, es un tema controversial porque las herramientas que se utilizan a veces bloquean lo que los usuarios necesitan o les generan problemas. Bueno, vamos a enfocarnos un poco en las soluciones que tiene VMware para que el funcionamiento de todo sea mejor y seguro a la vez. Acá tengo que hacer una aclaración. Obviamente estamos hablando en estos primeros episodios de la estrategia de seguridad y del portfolio de VMware, y elegirte a vos tampoco es un hecho casual. En realidad vos tenés una cercanía un poco más grande con los usuarios, quizás, por tu rol de especialista de seguridad en el equipo de soporte técnico también de AT. Entonces ahí sin duda nos vas a poder contar de primera mano toda esa controversia y lo difícil que puede llegar a ser mantener la seguridad de los usuarios, particularmente de los dispositivos de los usuarios, ¿no? En realidad los usuarios son algo bastante más transversal, si se quiere. Entonces, bueno, como mencionaba, como hablamos en el episodio anterior, hay algo que se llama Zero Trust, que es una arquitectura de red que se trata, digamos, de validar todo el tiempo la postura de seguridad en todos los puntos de la red. Nosotros hoy vamos a hablar, dentro de todos esos pilares que tiene Zero Trust, de dos cosas, que son los dispositivos. Y cuando hablamos de dispositivos, estamos hablando principalmente de dispositivos de usuario final, pero también podemos estar hablando de cargas de trabajo, de máquinas virtuales, contenedores, y de todo lo que tiene que ver con la analítica en torno a esa seguridad, ¿no? Para eso capaz que también tenemos que, del mismo modo que hicimos en el episodio anterior, hablar un poco de cuáles son los desafíos. Creo que hay algunos que son bastante evidentes, otros quizás no tanto. Algunos se van a repetir también en todas estas conversaciones, cuando hablemos de conectividad, de nube, de la seguridad en todo eso. La seguridad informática finalmente es algo transversal a toda la informática. Pero ahí yo me había notado algunas cositas como para destacar. Primero que nada, el tema de la variabilidad de los ataques, ¿no? Los ataques cambian cada vez más rápido. Ahora uno de los términos más de moda, lamentablemente, es hablar de ransomware, pero hace unos años atrás no era así, teníamos otro tipo de ataques. Probablemente el día de mañana vayamos a tener una tendencia distinta. Ahí, ¿cómo lo ves vos, Agus? Sí, en realidad es como que siempre los atacantes están por delante, están siempre buscando la forma de causar problemas. Ahora, por ejemplo, está el tema de ransomware con además de filtración de información, de hacer cosas combinadas. Capaz que ante un ransomware con los backups una empresa está segura, pero si se filtra su información confidencial hacia afuera, ¿no? Entonces hay como una doble extorsión. Cada vez avanzan más y cada vez son más inteligentes al punto de tener, digamos, empresas organizadas para ese tipo de ataques. Entonces, obviamente, el panorama es bastante difícil y como se habló en el capítulo anterior, el tema de la pandemia y que cada uno está en su casa, en su red, a veces con sus propios equipos, en realidad complicó más la cosa, porque ya no es solo los equipos, la red de la empresa, sino que además la gente está trabajando en su casa, tiene su equipo, capaz que tiene otros equipos conectados en la misma red, y la superficie de ataque cada vez es más grande, digamos. Clarísimo. O sea, sin duda sumamos el tema de
de esta complejidad y lo cambiantes que son los ataques a los desafíos que ya hablábamos en el episodio anterior respecto a la conectividad hacia la nube y demás, ¿no? Tenemos esta fuerza de trabajo distribuida que plantea un montón de problemas relacionados y por otra parte también los nuevos modelos de consumo de aplicaciones. Acá capaz que aparecen algunas cosas extra todavía, ¿no? Pero ya cuando hablamos de infraestructura como servicio y dejamos de tener nuestro data center, donde podemos asegurar el perímetro, y el perímetro pasa a ser toda la nube, un montón de cosas que están ahí por internet, bueno, necesitamos como herramientas nuevas, ¿no? Los requerimientos de seguridad cambian, y ni que hablar si hablamos de software como servicio, que son aplicaciones que están por ahí, que directamente consumimos la aplicación y que no podemos gestionar muchos aspectos de la seguridad de esa aplicación, por lo menos con herramientas tradicionales, ¿no? Por eso estamos haciendo esta serie de episodios hablando de cosas innovadoras justamente, que en este caso nos van a aportar a la seguridad de todo eso. Después, el otro tema, que creo que también digo, es una de las cosas que VMware plantea constantemente, sobre todo con esta línea de trabajo de seguridad intrínseca, es el tema de la cantidad de herramientas que podemos llegar a tener para gestionar todo esto, ¿no? En el caso, vamos a ver, Carbon Black tiene un montón de soluciones o de características que están integradas en la misma herramienta, pero normalmente no es así. Creo que a vos como a mí te debe pasar que en el día a día tenemos muchas herramientas distintas que a veces hacen las mismas cosas, a veces no, pero en general no están muy bien integradas y eso plantea algunas dificultades operativas, demoras en tiempos de respuesta y demás, ¿no? Sí, exactamente. Muchas veces el modelo tradicional que está instaurado en las empresas, sobre todo medianas de Uruguay, es que tienen un firewall, tienen un antivirus tradicional. Más adelante voy a comentar por qué tradicional. Tienen algunos puntos que tienen Microsoft con su gestión de permisos, pero muchas veces el tener tantas herramientas distintas genera que no tengas una visibilidad y a veces inclusive tanto para eventos de seguridad que pueden estar moviéndose, podemos estar ejecutando un ataque y que no nos estemos dando cuenta porque van por un lado, van por otro y al no tener una visibilidad completa no podemos verlo y además a veces hasta inclusive para el troubleshooting o lo que son políticas, de repente una herramienta permite algo, otra no lo permite y eso genera bastantes problemas al momento de gestionar. Sí, clarísimo. Capaz que viste pasar un ataque en el firewall y cuando mirás para adentro tenés 5 consolas distintas a donde buscar a ver dónde está impactando, ¿no? Exacto. Sin duda penaliza un montón los tiempos de respuesta y bueno, sumale toda la parte de error humano y demás que puede ocurrir cuando manejás tantas herramientas. Más todas las capacitaciones y necesidad de aprendizaje que el equipo tiene que tener para poder gestionar todas esas herramientas y que no sea una persona, sino que sea un equipo que pueda tener esa gestión. Sí, creo que ahora que lo hablamos así, me parece que va a ser un desafío que se va a repetir a lo largo de distintos temas que toquemos en este podcast, el poder unificar o tener esos planos de control y de gestión centralizados para determinadas áreas, con las escalas que estamos manejando, ¿no? Con las escalas de nube, sin duda es un desafío que aparece todo el tiempo. En este sentido, bueno, estamos hablando un poco de estos temas de seguridad, y contamos nuevamente con el invitado del episodio anterior, con Waldemar Pera, ingeniero de VMware, que nos va a introducir un poco en el portfolio de VMware de forma más general. Va a hablar de lo que VMware llama las soluciones fundacionales de seguridad, y después nosotros vamos a volver y vamos a enfocarnos específicamente en Carbon Black y en esta estrategia de seguridad intrínseca. Así que le damos paso a Waldemar y volvemos enseguida. Gracias, Damián y Agustina. Bueno, me presento. Mi nombre es Waldemar Pera y trabajo en VMware como Virtual Cloud Network Staff Solution, cubriendo la región de LATAM. En particular, en este caso ahora, sería tratar de continuar un poco la visión de qué tiene que ver VMware en el tema de seguridad y por qué VMware está en el tema de seguridad. Y la primera cuestión que yo diría es traer un comentario de una lista de Forbes de mayo pasado, en la cual habla de que VMware Security es el secreto mejor guardado en la industria de IT. Y la pregunta es ¿por qué? Y él por eso les invito a busquen Forbes, en mayo pasado, ¿por qué estamos en esta historia? Y la primera cuestión es que nosotros hemos visto de que la forma que se ha desarrollado la seguridad
ha creado tantos elementos de silo, de nicho particulares, que ha incrementado fuertemente lo que es la complejidad. Y eso es un enemigo natural. Es un enemigo natural de la seguridad, la complejidad. No es sano y eso nos impide avanzar. Y desde ese punto de vista, nosotros lo que hemos observado como 3 pilares básicos es: tenemos demasiadas superficies de ataque para defender, ya no es solo el data center, ya no es la oficina. Tenemos demasiadas herramientas de silo, todas separadas, cada una con su propio sentido de vida, y por lo cual, como tercer punto, tenemos poco contexto. Cada una de las herramientas son separadas, digregadas, no hay un punto de consolidación de la información, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer, es empezar a cambiar esa forma de entregar la seguridad, en la cual primera cuestión es que la seguridad no esté atada a la estructura en sí mismo de la red, sino a la necesidad donde están los endpoints como tales, sea cuales fuere, y de ese punto de vista entender que la seguridad es un juego de equipos, es decir, no puede ser cosas individuales. La seguridad no es responsabilidad de un equipo en particular, sino es responsabilidad de toda la organización, inclusive de los colaboradores de la organización. Entonces, en ese sentido, tener herramientas que piensen su razón de vida y además colaboren en la seguridad como un todo, se vuelven críticos. Y de ese punto de vista, nosotros diría yo que como VMware tenemos herramientas que pueden ser orientadas para el equipo de InfoSecurity, a equipos de End-User Service de los dispositivos, al equipo de redes como tal, al equipo que está mirando la cloud, especialmente la cloud pública e híbrida, que son emergentes, es decir, salir del data center, e inclusive la forma nueva de entregar las aplicaciones, como sería el cambio del paradigma de una visión monolítica de aplicaciones a un módulo de microservicios, que no es nuevo, pero sí la forma de derivarlo a través de Kubernetes. Entonces, cuando yo miro esto, yo tengo un montón de herramientas que van cubriendo cada uno de estos, y yo creo que tendría que centrarme principalmente en 2 herramientas fundamentales. Aquellas que miran lo que es el endpoint, el usuario que va a consumir la aplicación, otras que van orientadas a lo que ocurre dentro donde se ejecutan las aplicaciones, y la red de tránsito. Para el primer caso, para lo que es la visión del endpoint, tenemos todas las suites que están alrededor de lo que es Carmo Black, ¿de acuerdo? Que a su vez se carga de relacionarse con otras herramientas como podría ser Workspace ONE, podrían también exclusive extenderse a lo que serían conceptos de SASE, que vamos a ver un poquito en la red de tránsito, y busca proteger 3 tipos de endpoints, por decirlo como endpoint usuario final, endpoint carga de trabajo en un entorno data center, y endpoint en una cloud. Y cuando digo cloud, cloud híbrida, pública, lo que fuere. Es decir, extendernos a donde se ejecute la aplicación o donde se consuma la aplicación. Y desde ese punto de vista es un cambio de paradigma muy fuerte, después entraremos en detalles, cómo es esta visión, pero juega hacia ese lado de mirar ese endpoint. Ahora, el otro tema es las redes de tránsito y las redes donde se ejecutan las aplicaciones. Entonces, desde donde se ejecutan las aplicaciones, estamos hablando de todo lo que es la evolución de aquel NSX a secas, a NSX Data Center, a NSX Cloud, a todo ese portfolio, a la expansión a lo que es NSX Advanced Load Balancer, AVI, y a su vez la forma de entrar a la red, el acceso a la red, que es la expansión de la solución original de CD-WAN, yendo a una solución más abarcativa, en la cual tenemos lo que es SASE, en la cual yo desde el punto de vista de seguridad traería a memoria 2 elementos críticos desde el punto de vista de SASE. Uno, la capacidad de tener web security, ¿de acuerdo? Es decir, la capacidad de controlar hacia dónde se va, a dónde se navega, pero desde un punto centralizado, y a su vez permitir el acceso seguro de los usuarios a la organización, mudando esa VPN tradicional data center a algo mucho más evolucionado, que es, en el caso del lenguaje de Zero Trust, sería el Zero Trust Network Access, el Secure Access en nuestra visión de SASE. Entonces, desde ese punto de vista, hay muchos componentes, cada uno ofertando diferentes situaciones que pueden ser críticos en lo que es esta entrega, yo diría, de soluciones de VMware de seguridad, y que merecerían un paso a paso para revisar en profundidad cada uno. A ustedes. Bueno, agradecemos a Waldemar la participación, ahí contándonos un poco de las soluciones de VMware para todo este tema de seguridad, de Zero Trust, y cuál es el aporte tecnológico finalmente de VMware a todo este requerimiento.
Y bueno, como decíamos con Agus en el segmento anterior, tenemos como estos 3 puntos claves, ¿no?, en los desafíos de seguridad. Primero que nada, lo rápido que evolucionan los ataques, en donde las soluciones de antivirus tradicionales no son suficientes. Tenemos el tema de la falta de visibilidad, sea por la fuerza de trabajo que está cada vez más distribuida, por las aplicaciones que se alojan en distintos data centers, con distintos modelos de consumo, y ya de por sí la cantidad de herramientas que podemos tener para gestionar la seguridad en una infraestructura informática. A modo de resumen, creo que esos son los 3 desafíos, y vamos ahora a pasar a hablar de Carbon Black, de VMware Carbon Black, que es un portfolio, digamos, de herramientas de seguridad que vienen un poco a resolver estos desafíos que estábamos comentando. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de Carbon Black, vamos a hablar de 2 tipos de dispositivos, digamos, que Carbon Black va a poder proteger. Va a proteger a los endpoints, que es la parte más grande del portfolio de Carbon Black, de lo que es Carbon Black Cloud sobre todo. Y después la protección de cargas de trabajo, que es la parte de Carbon Black que se integra con vSphere, con vCenter, con las tecnologías de virtualización de VMware de toda la vida, y nos aporta también toda esa serie de características que vamos a ver a las cargas de trabajo quizás un poco más tradicionales, ¿no?, virtualizadas. En ese sentido, bueno, podemos hablar de un ciclo de seguridad, como para introducirnos en el tema y ver por dónde aporta este portfolio de seguridad a los requerimientos de seguridad. Cuando hablamos del ciclo de seguridad o del ciclo de vida de seguridad, hablamos de 3 etapas: identificar riesgos, prevenir esos riesgos, y como sabemos que igualmente van a ocurrir, tenemos que tener también la capacidad de detectar cuando están ocurriendo esos ataques, responder ante ellos, y bueno, volver con la información de qué es lo que ocurrió para identificar adecuadamente el riesgo y poder prevenirlo, y así iterar N cantidad de veces. Te dejo un poco la palabra a vos, Agus, a ver que nos cuentes un poco de qué se tratan esas partes del ciclo de seguridad. Bueno, como decías, Dami, este ciclo de seguridad es algo constante. En cuanto a lo que es identificar, no podemos proteger algo si no sabemos qué es lo que queremos proteger. Tenemos que saber cuáles son los activos que queremos proteger, y además de qué riesgos, cuáles son los peligros que tenemos. Obviamente, como eso cambia constantemente, eso va a ir creciendo a medida que se obtiene información. A nivel de lo que es la identificación de esos riesgos, se tiene todo lo que es el reconocimiento de lo que se tiene, las vulnerabilidades que existen hoy en día y cómo prevenirlas, que es la próxima fase. En lo que es prevención, está lo que es el hardening de los sistemas, o sea, evacuar todas las posibles vulnerabilidades que se encuentran, y para eso se necesita una visibilidad de qué vulnerabilidades tienen y qué riesgos se pueden encontrar. Ya lo que es detectar y responder, obviamente, como decía Damián, en ese sentido sabemos que, como dije anteriormente, constantemente están innovando los chicos malos, digamos. Sí, clarísimo. Nosotros vamos a identificar los riesgos, capaz que con toda la capacidad de auditoría del mundo, de la mejor base de datos de vulnerabilidades, logramos hacer un hardening de ese sistema, ¿no?, en la etapa de prevención. Podemos sumarle capaz un antivirus, un montón de cosas para detectar malware y cosas un poco más innovadoras, pero aún así tenemos que saber siempre de que hay una puerta de entrada, y en ese sentido lo importante es detectar a tiempo, porque también esto es importante. A veces se detecta cuando ya es muy tarde y no hay demasiado para hacer, y es lo que suele ocurrir. A veces hay ataques que se detectan meses después, sobre todo lo que es filtración de información, que quizás hasta que eso no se hace público inclusive no se detecta, y poder responder rápidamente con tiempos de respuesta adecuados para que el ataque no crezca. Iba a decir eso, si no lo detectás no podés responder, y como que de responder se trata un poco esta fase también, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso es obviamente un input, como decíamos, para que la rueda siga girando y se siga mejorando ante posibles amenazas nuevas. Clarísimo. Bueno, sin duda, estamos hablando de este ciclo de seguridad, que no lo inventamos nosotros, ni lo inventó VMware tampoco, es parte de marcos de trabajo, digamos. Pero estamos hablando sobre todo de esto porque
entendemos que Carbon Black aporta en todas estas etapas, ¿no? Con Carbon Black vamos a tener algunas herramientas para identificar riesgos, para prevenirlos y para detectar y responder cuando está ocurriendo un ataque. Exactamente. Entonces, en ese sentido, capaz que podemos empezar a profundizar un poquitito más en cuáles son las características que aporta Carbon Black. Una ya la adelantamos, creo, dijimos que los antivirus tradicionales no son suficientes. Exacto. Y acá vamos a hablar de otra cosa que se llama antivirus de siguiente generación o Next Generation Antivirus. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, creo que para entender lo que es tradicional y nueva generación es importante entender cómo funciona lo tradicional, lo que se le dice tradicional. Los antivirus que generalmente se conocen hoy en día básicamente se basan en una gran lista de malware conocido, de archivos y firmas de esos archivos, firmas de seguridad de esos archivos que lo identifican y si lo conocen o no. ¿Qué pasa? Un sistema con su base de datos bastante pesada además está corriendo sobre los endpoints y cuando ve que un archivo está firmado como malware conocido, lo detecta, lo para y hace una alerta. Pero hoy en día, primero que hay muchos ataques que son de día cero, o sea, ataques nuevos que se encuentran, pero no solo eso, hoy en día muchos ataques no tienen nada que ver con archivos, pueden ser ataques por PowerShell, por scripting, y en realidad todo eso se puede estar dejando de lado. Un ejemplo muy sencillo, muy claro, Excel, por ejemplo, y PowerShell son aplicaciones que generalmente un antivirus no va a tomar como virus. Pero ¿qué ocurre si una planilla de Excel tiene macros, tiene información dentro que genera un script que llama PowerShell por atrás? Sí, yo estaba pensando en otro ejemplo también, que lo he vivido varias veces, que es el tema de los ransomware. Hoy en día han innovado un poco más en cómo te pueden llegar a introducir un ransomware en una red, pero durante mucho tiempo eran correos que venían o con un link o con un archivo adjunto, que eso te bajaba el payload, ¿no? El ejecutable del ransomware. Entonces ahí ya de arranque tenés un comportamiento que es un comportamiento no deseado. Vos no querés abrir un correo y que te ejecute un JavaScript y que te baje un ejecutable. Pero los antivirus tradicionales, hasta que no veían ese ejecutable, no lo bloqueaban. Y si ese ejecutable había salido hacía 3 horas y lo estaban distribuyendo en una nueva campaña de ransomware, no te lo iba a bloquear. Exactamente. Y así como decía, también un intento más interactivo de una persona corriendo scripts, un atacante, tampoco lo podría detectar si no hay un archivo que esté firmado y que sea conocido. Entonces, eso hoy en día está fuera de visibilidad, digamos, cuando no son cosas conocidas. ¿Qué hacen los antivirus de próxima generación, como es el caso de Carbon Black? Básicamente se basan en los eventos y cómo esos eventos se correlacionan. Es decir, ¿por qué este archivo está intentando ejecutar un comando? ¿Por qué está levantando una aplicación JavaScript? No tiene por qué hacer eso. Entonces, con esa correlación de eventos permite detectarlos, detenerlos e inclusive permitir la granularidad de que si hay un caso de uso dentro de la organización en el cual eso es legítimo, lo puedo hacer. Y si hay un caso en el que no se puede hacer. Ahí, en ese sentido, creo que nos diste un poco el pie para hablar de otro punto también. Probablemente no lleguemos a hablar de los licenciamientos y de cómo se compra Carbon Black, digamos, no es el foco del podcast. Pero sí es interesante destacar que en el licenciamiento más básico de Carbon Black que existe al día de hoy, que es Carbon Black Cloud Endpoint Standard, tenemos dos componentes. Tenemos el antivirus de Next Generation y tenemos también una versión quizás un poco más básica del EDR, del Endpoint Detection and Response, que es un poquito de lo que venías comentando también, ¿no? De analizar estos comportamientos más allá de cuáles son los ejecutables o los scripts que está lanzando en ese dispositivo. Bueno, exactamente. Hoy además es difícil hablar del antivirus de Next Generation sin pensar en el EDR. El EDR básicamente ve los eventos y puede accionar, sea con una alerta, con una detección automática, según lo que los administradores puedan considerar y también las recomendaciones que VMware dan en la misma herramienta, como son sus políticas por defecto. Y trabaja en conjunto en realidad con el antivirus.
El antivirus además tiene la funcionalidad de los tradicionales, no es que la deja tener, pero se basa en el comportamiento. El EDR tiene la particularidad de cómo funciona, permitir que la correlación de eventos alerte, detenga o avise sobre comportamientos que no son legítimos dentro de la organización y no deberían ocurrir. Por ejemplo, comunicaciones entre sistemas que no deberían ocurrir, o como decía, ejecuciones, sobre todo porque se basa en lo más granular que puede, que es los procesos del sistema. Va directamente a cómo esos procesos se interactúan entre ellos, y bueno, es a un nivel dentro del sistema operativo bastante bajo, y eso permite tener tanta visibilidad. Sí, sí, eso lo recuerdo bastante bien, algunas pruebas y demás que estuvimos haciendo con Carbon Black. La cantidad de información, digamos, y de variables que se pueden llegar a manejar en torno a los comportamientos es un montón. Y creo que ahí podemos aprovechar y mencionar, ¿no? Digo, ya que esto tiene tanta potencia y puede llegar tan a fondo en el sistema, comentar que se puede integrar que tiene funcionalidades de SIEM, primero que nada, y además se puede integrar con algunos SIEMs del mercado, por lo cual es una herramienta sumamente potente. Y además todo esto que estamos comentando de la gestión de dispositivos, ¿no? Estamos hablando capaz más de dispositivos de usuario final, lo mismo lo podemos aplicar para sistemas operativos de servidor, para contenedores también, tenemos ahí como un portfolio que cubre bastantes casos de uso, para contenedores y para máquinas virtuales y demás estamos hablando de workload protection, pero tenemos las mismas funcionalidades. Obviamente con eso podemos llegar a proteger muchísimo la red, ¿no? Gestionar la seguridad de nuestros dispositivos. Ya de arranque tenemos este tema de comportamientos que nos da la potencialidad de protegernos de cualquier cosa, siempre y cuando sea lo suficientemente inteligente, ¿no? Detectar esos comportamientos. Podemos incidir ahí también, entonces volvemos un poco a eso que hablamos de identificar los riesgos, prevenir, detectar y responder. Una vez que detectamos y que pudimos responder, o que no pudimos responder, también es válido, tal vez no estábamos preparados, vamos a poder sacar toda esa información y volver a la etapa de identificar y volver a hacer hardening de nuestros sistemas y configurar esas políticas de respuesta del antivirus para poder detener esos ataques. Sí, eso es un punto importante. Además, también muchas veces cuando uno se recupera de un ataque, quizás si no tiene la visibilidad, no tiene como detectar dónde fue el fallo y qué es lo que tiene que mejorar. En ese punto también está el tema de lo que es la audit and remediation, que es una de las características importantes, que lo que permite es tener en tiempo real un estado de vulnerabilidades, de parches a aplicar, de recomendaciones, que permite que, bueno, esa información que se rescata de un problema o de un incidente se pueda volcar a poder solucionar vulnerabilidades de una forma distribuida y también de tener un estado en tiempo real de lo que son los equipos. Bueno, Audit and Remediation yo lo estaba dejando un poquitito para el final, y toda la parte de gestión de vulnerabilidades, ¿no? Digo, es un poco la parte que más me aburre capaz, pero es fundamental, está clarísimo que prevenimos, nos atacaron igual, pudimos responder, tenemos más info, bueno, ¿qué hacemos con esa información? El módulo de Audit and Remediation de Carbon Black lo que nos permite es eso que acabas de describir. Entonces dijimos, bueno, nos atacaron porque teníamos este puerto en el firewall de los dispositivos abierto y porque no teníamos instalada, no sé, esta actualización de Windows o este paquete o este parche del kernel de Linux. Perfecto, vamos a auditar, a ver nuestros sistemas, cómo está eso, si todos los sistemas están igual o no, y remediarlo, ejecutar las acciones que sean necesarias de forma centralizada a todos esos sistemas que están distribuidos, y reparar, digamos, arreglar ese comportamiento, esa configuración que permitió que nos atacaran. Audit and Remediation es un producto que está espectacular adentro del portfolio de Carbon Black. Obviamente tenemos algunas funciones más que creo que no tiene mucho sentido extendernos en este punto. Inclusive para cada uno de estos módulos podríamos estar hablando un buen rato del tema. Sí tenemos alguna cosa capaz en la parte de prevención que podemos mencionar por arriba, lo que tiene que ver con Device Control y App Control, que creo que es interesante. No sé ahí si tenés algún comentario de cómo funcionan estos módulos. Bueno, en cuanto a lo que es App Control, en realidad
es bastante interesante porque esta funcionalidad, esta característica permite que aplicaciones legadas que generalmente están en sistemas operativos fuera de soporte puedan ser protegidas mediante un lista blanca, lista negra, digamos, de permitir qué aplicaciones se pueden ejecutar en el sistema y mediante ciertas políticas. ¿Qué pasa? Hoy en día es muy difícil a veces en algunas aplicaciones que son legadas y están muy acopladas a lo que es el trabajo empresarial. A veces es muy difícil en pensar en un camino de un nuevo software o un nuevo software muy pronto. Entonces, de cierta forma, esta característica de control lo que busca es proteger estos sistemas que legados, como por ejemplo puede ser una base de datos que esté desactualizada y no se pueda avanzar. Cubrimos ese nicho del servidor ese que está prendido ahí hace tiempo, que nadie sabe qué hacer con él y no nos animamos a apagarlo. Claro, ¿no? la idea es que con tecnología nueva podemos proteger sistemas con Carbon Black que quizás no estaban preparados en ese momento para eso y a veces es difícil salir de ellos. La idea es como cubrir todo. Lo que es Device Protection básicamente es, bueno, los USB se sabe que son un gran vector de ataques y generalmente a veces muchos los usuarios usan el pendrive que encontraron ahí. Lo que permite esto es tener una política de bloqueo, aceptación y chequeo de los USB para justamente poder aplicar políticas de forma fina y no tener desconocimiento de lo que se usa. Clarísimo. O sea, si tuviéramos que resumir, capaz agarrar algunos de los puntos principales, podemos decir que Carbon Black hace lo mismo que hace un antivirus tradicional bastante potente además, ¿no? Que controla los USBs, que analiza las firmas, bloqueo, no le permito al usuario escribir adentro de esta ruta, no sé, todo ese tipo de comportamientos. Sumamos el tema de antivirus de siguiente generación, el tema del EDR, o sea, esto de enfocarnos en los comportamientos más que en los procesos o en qué se ejecuta. Y bueno, toda la parte de protección de aplicaciones legadas y toda la parte de auditoría, remediación, gestión de vulnerabilidades, tener como toda esa visibilidad de los dispositivos que están por ahí. En el caso de los dispositivos de tipo endpoint, eso se hace con un sensor, que por lo que recuerdo es un sensor bastante liviano. Entonces ahí también vos comentabas un poco hoy de cómo funcionaban los antivirus tradicionales, de tener todo el motor ejecutándose ahí adentro. Acá cuando hablamos de Carbon Black, el 99% del portfolio de Carbon Black es cloud. Esto quiere decir que tenemos una consola en la nube y un montón de estos motores se ejecutan en la nube. El sensor lo que hace es recopilar información, enviarla a la nube, se procesa en la nube y vuelve, digamos, como para que el sensor responda o para que tenga las políticas preinstaladas y pueda responder de forma rápida. Creo recordar que era más o menos así. Si me estoy equivocando, corregime, Agus, que vos sabés más del tema que yo. No, exactamente, y hay algo que no mencionamos, es que justamente el hecho de que corra en la nube esta información también genera que se tenga analítica de lo que ha ocurrido y de la información que VMware mismo tiene y que eso se aplique para lo que es el ranqueo de amenazas, no solo de tu organización, sino teniendo un panorama general de todo lo que ellos tienen y que te pueda alertar, que en realidad utilizando inteligencia artificial pueda detectar y consumir esa información para el bien de tu organización, digamos. Entonces eso pensarlo en un ambiente on-premise es muy difícil, o sea, la capacidad de cómputo debería ser muy grande y quizás no valdría la pena. Eso es como el plus que te da el que sea en la nube. Sí, nos pasa con un montón de soluciones. Además lo difícil que es escalar este tipo de soluciones on-premise, ¿no? Cuando hablas de inteligencia artificial, de machine learning y todo ese tipo de cosas, estás hablando de unas cantidades de recursos monstruosas, que en el caso VMware nos la vende como servicio, nos da esa consola unificada y toda esa capacidad de la nube, y bueno, un poco también similar al modelo definido por software que hablamos en el episodio anterior. Nosotros nos encargamos de, primero que nada, definir esos comportamientos, pero no tanto de la infraestructura. No hay que mantener el servidor de antivirus. Eso lo mantiene VMware, nosotros mantenemos los sensores actualizados y listo. Exactamente. Y después es simplemente trabajo operativo, no hay trabajo de mantenimiento de esa infra. Así que en ese sentido, Carbon Black creo que, además de ser una herramienta muy robusta ya de por sí, tiene como ese diferencial de que está mayormente en la nube y que lo consumimos como servicio.
Exacto, sí, eso es un beneficio importante, así como también, como último detalle, la amplia cantidad de plataformas en las que esos sensores se pueden instalar. Sí, sí, ahí recuerdo que tenemos todos los sistemas operativos más comunes del Sí, mercado, Mac, también en la Windows, nube. Linux, nubes públicas, AWS, Azure, Google, y bueno, y en soporte de cargas de trabajo también, desde Zephyr a Kubernetes, Horizon, que capaz en algún momento también hablamos de él por acá, toda la parte de virtualización de escritorios, o sea, es compatible con una amplia gama de plataformas. Entonces, como por sacar alguna conclusión, a ver si estás de acuerdo conmigo, creo que uno de los puntos claves es que Carbon Black cubre todo ese ciclo de seguridad, identificar, prevenir, detectar y responder, identificar de nuevo, volver a prevenir y así muchas veces, todo desde una plataforma única, todo con un solo agente. Esto capaz que no sé si fuimos claros o no, pero el mismo sensor puede hacer todo esto, va a depender simplemente del licenciamiento de Carbon Black que tengamos, cuál va a ser las funcionalidades que podamos usar o no, y todo desde una misma consola, o sea, un único punto de gestión en donde van a poder trabajar los equipos de IT, de seguridad, el SOC. De hecho, en el VMware, que fue hace relativamente poco, VMware contó un poco cómo funcionaba su propio centro de respuesta de seguridad y estaba basado íntegramente en Carbon Black y en un par de tecnologías de ellos. Y es maravilloso poder ver eso funcionando, ¿no? En funcionamiento, un equipo de seguridad entero trabajando con una sola herramienta y respondiendo a incidentes de seguridad de los más diversos. Sí, la verdad que a lo que estamos acostumbrados hoy en día es algo bastante prometedor. Sin dudas. Bueno, nada, creo que ya hablamos bastante de Carbon Black por hoy. Podemos hablar sin dudas un montón más. Capaz en algún momento en este mismo podcast podemos profundizar en alguno de estos módulos. Pero a modo de conclusiones y de resumen, creo que hasta acá estuvo bien. Así que bueno, agradecerte, Agus, por tu participación en el podcast. No, Esperamos contar contigo gracias pronto. por la invitación. Por favor, a las órdenes siempre. Y bueno, los oyentes, nos vemos en el próximo episodio del podcast.